Leemos, ¿verdad?, este relato bíblico de Eliseo cuando iba, hermanos, a suceder a Elías, o en otras palabras, cuando Elías, vamos a decirlo en nuestras palabras para que podamos entender, iba, hermanos, a dejar, digamos, por lo de decir de esta manera, el cargo a Eliseo. Pero, hermanos, nos llama la atención en el texto que acabamos de leer, porque por medio de este texto que acabamos de leer, del 1 al 6, hermanos, encontramos que antes que Elías fuera arrebatado en un torbellino, Dios, hermano, porque es muy claro la Santa Biblia, Dios le decía a qué parte tenía que ir, hermano. ¿Verdad? Dice en el verso 1, que aconteció cuando Dios quiso, porque es Dios, hermano, porque recordemos, hermanos, incluso como Elías, hermano, él no vio la muerte, pero nosotros que estamos aquí, en todo ser humano, hermano, cuando Él quiere nos da la vida y cuando Él quiere nos la puede quitar. Amén. Entonces, hermano, aconteció que cuando Dios quiso alzar a Elías en un torbellino, dice la palabra del Señor en el verso 2.1, Elías venía con Eliseo. Ya, hermanos, si ustedes leen en el capítulo 2, hermanos, vemos el llamado de Eliseo. Sabemos su llamado, pero no lo vamos a concretar ahí. Vamos a ver el por qué, hermano, Dios llevó a Elías a estos 4 lugares antes de que se fuera al cielo, hermano. Dice la palabra del Señor, y que venían juntos, venía, hermanos, entendemos que Elías, hermano, tenía un ayudante, como poder decir, un alumno, un discípulo, hermano, a quien lo estaba enseñando, porque Dios se lo había dicho, hermano. Cuando él estaba, hermanos, en el monte Carmelo, después de aquel acontecimiento glorioso de haber Dios consumido el holocausto con el fuego, Dios le dijo, vuélvete a la tierra. Y escoge a Eliseo, hijo, le dice quién eran sus padres, porque dice, porque prepárate, porque te voy a levantar. Entonces, hermano, para Eliseo, para Elías, hermano, no era, ¿cómo podríamos decir? Extraño escuchar la voz de Dios. Como que hablaba así cada uno de nosotros a su compañero. Entonces Dios le dijo, ve primero, antes de que subas conmigo al cielo, quiero que vayas a Gilgal. De ahí, hermano, encontramos el otro, dice la palabra del Señor, después de Gilgal le dijo, ve a Jericó, ¿verdad? Gloria al Señor. Después le dijo, ve a Betel, después le dijo, ve al Jordán. 4 lugares que Dios lo llevó Elías, y como consiguiente, su ayudante o a Eliseo, hermano, su alumno, su discípulo, lo siguió. Nos llama la atención, hermanos, el relato bíblico, porque Elías le dijo en el verso 2, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Mis hermanos, yo no sé usted, hermano, pero Elías le estaba dando una orden a Eliseo y le dijo, quédate acá. Se supone que el alumno, hermano, así se debe o así se entiende, o así siempre ha sido, que el alumno debe obedecer a su maestro, ¿verdad? Eso es lo de ahí, hermano, en las escuelas, en donde sea. Si no obedecen, bueno, pues como antes yo, hermano, no obedecía al maestro, no hacía mi tarea por lo que sea, hermano, pues me quedaba sin recreo. Bueno, pues entonces, hermano, ¿qué pudo haber dicho, hermanos, Elías? Te estoy diciendo, Eliseo, que te quedes en Gilgal, pero él dijo, no, vive tu alma, vive el Señor, que yo no te voy a dejar. No es que realmente, hermanos, Elías quería que se quedara en ese lugar. Lo quería probar cuán perseverante era Eliseo para tomar su lugar, hermano. Porque, hermanos, Elías fue un gran profeta de Dios, hermano. Entonces, hermanos, la palabra del Señor después lo llevó a Betel, hermano, y de Betel, ¿verdad? Que ahí salieron los hijos de los profetas que había, y le dijeron, ¿sabes, Eliseo, que este día Dios te va a quitar a tu Señor, es decir, a Elías? Lo curioso, hermano, es que él dice que sí, él ya lo sabía. La Biblia, hermano, no nos da más relatos, hermanos, qué sucedió, si Dios le habló también a Eliseo, lo previno, no nos da más detalles. Pero lo cierto, hermano, es que la palabra del Señor nos está diciendo la perseverancia de Eliseo al seguir a su maestro hasta el final. Y en esos 4 lugares, hermano, cada uno de esos lugares
tan importante, porque a Dios, hermano, no se le ocurren las cosas. Dios hace las cosas con perfección y con un propósito. Y si lo llevó Dios a través de Elías, a Eliseo, a esos 4 lugares, porque le quiso enseñar algo a él, como también a la iglesia espiritual, a nosotros. Y vamos a la Santa Biblia, hermano. Gilgal, hermano, que acabamos de ver, hermanos, capítulo 2, verso 2:1, hermano. Allí en ese lugar, Gilgal, hermanos, representa, hermanos, para ahora, hermanos, nosotros, el primer amor con Cristo. La primera etapa de la vida del cristiano es en Gilgal, hermano, cuando nos encontramos con nuestro Señor o cuando lo recibimos por vez primera. Es ahí, hermanos, donde también Gilgal entendemos que allí, hermanos, estuvo por primera vez después de cruzar el Jordán. Josué, por mandato de Dios, estableció un pequeño tabernáculo o donde podían adorar al Señor. Ahí, hermano. Entonces, hermanos, después de la tierra prometida que entraron ahí, hermanos, nos dice Josué, hermanos, capítulo 4, verso 18 hasta el 21, hermanos, nos dice la palabra del Señor, que atravesaron el Jordán y se estableció ahí ese campamento ahí, por vez primera. Usted se imagina, hermanos, la alegría que sentía el pueblo de Israel después de 40 años, hermanos, estar dándole vueltas al desierto y no poder llegar a la tierra prometida. Podríamos decir que los hijos, porque son los hijos los que entraron, vieron a sus padres, a los abuelos morir y no pudieron entrar. Sabemos el por qué no pudieron entrar, los hijos los que entraron. 40 años, hermanos, después de vagar, ver realizado que los hermanos, sus pies atravesaran el Jordán y por vez primera sentar sus pies en tierra prometida, eso sería una verdadera alegría. Yo no sé usted, hermano, pero creo que en todos podemos concordar con algo, que después, hermano, de un largo periodo de lucha, de pruebas, de necesidades, de angustia, de enfermedades, de todo lo que, hermano, pudiéramos pasar como cristianos, y poder ver, hermanos, la ayuda de Dios, la respuesta del Señor, creo que nos causaría grande, pero grande alegría, hermano. Eso es lo que el pueblo, hermano, experimentó. Entonces, ahí, hermano, pudiéramos decir que, vamos a tomar un ejemplo como en las escuelas. Vamos a tomar el ejemplo del preescolar, hermano, porque pues ahí, hermano, entran los niños, aunque pudiéramos tomarlo también en cuenta, que es el preescolar, la primaria, luego que la secundaria, la preparatoria y la universidad. Algo parecido, hermano, para que pudiera el alumno llegar a graduarse de lo que haya pensado graduarse, tiene que llegar a la universidad. Aquí mismo la iglesia, hermano, el siervo del Señor. Eliseo tenía que pasar por estas escuelas y lo llevó primero al Gilgal para enamorarse del Señor nuestro Dios. Es algo que nosotros no podemos jamás olvidar, hermano. La palabra del Señor nos dice, hermano, Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Es un texto que todos lo conocemos perfectamente, Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5, y nos dice la palabra del Señor de esta manera. Escuche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, para que Eliseo comenzara, hermanos, el trayecto de ser un profeta, tenía que haber un verdadero arrepentimiento, enamorarse de Dios, hermano. De otra forma, hermano, solo podía guiarse por lo que a los grandes hechos que hacía Dios a través de Elías. Pero Dios le estaba enseñando a Elías, llévalo al Gilgal, porque de ahí debe de comenzar, debe de tener un encuentro conmigo, debe de enamorarse de mí, debe de haber un arrepentimiento que no se base en lo que tú estás haciendo por lo que han visto sus ojos, Eliseo, los milagros, sino que su corazón se base por lo que yo puedo hacer y morar en él. Por esto lo llevó a Gilgal, hermano, en donde se debería de enamorar. Es el primer amor de todo cristiano y nunca lo debemos de dejar, hermano. La palabra del Señor, hermano, quiero abrir otro texto. Jueces, capítulo 2, verso 1 al 4. Mire lo que dice, hermano. ¿Por qué, hermano? Vamos a la palabra del Señor. Jueces, alabado sea el Señor.
capítulo 2, verso 1 al 4, nos dice así. Escuche también la palabra del Señor. Este precioso texto. Jueces, capítulo 2, verso 1 al 4. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ahora entiende, hermano, que Gilgal, ahí habló el ángel del Señor. Ahí, hermano, le reprochó, hermano, la incredulidad y la rebeldía del pueblo de Israel. Pero también el pueblo de Israel ahí entendió, reconoció su pecado, y dice la Biblia, alzó su voz y lloró. El pueblo se volvió a enamorar del Señor, su Dios, el nuestro también. Entonces, mis hermanos, el Gilgal, podríamos decir, en la vida del creyente como nosotros, es donde siempre debemos de permanecer en ese primer amor y jamás dejar ese primer amor. Ese primer amor, hermano, nos va a mantener, hermano, en una condición, hermano, espiritual óptima para poder sentir la presencia de Dios, para poder, hermano, en un caso cuando fallamos, reconocer nuestro pecado delante del Señor, y Dios está dispuesto a perdonar. El primer amor, hermano, nos lleva a estar continuamente en comunión con Dios. Por eso Elías lo llevó ahí a Eliseo. Le estaba dando instrucciones: quédate acá. No, ya entendí lo que me estás dando a entender, pero no te voy a dejar. Quiero avanzar más. Entonces, como vio la decisión, hermano, Elías le dijo: bueno, porque Dios me dijo que me voy a Betel, te voy a seguir. Hermano, ¿cuántos en la escuela? Muchos, ¿verdad?, cursan solamente el preescolar, ahí se quedan. Otros la primaria, y ahí se quedan. Así es en la vida del creyente. La vida del creyente no solamente debe de, hermano, quedársela, como vamos a decir, en la primera escuela del Gilgal, llamar al Señor, sino tenemos que avanzar y seguir hacia adelante. Número 2, capítulo 2 de Reyes, hermano, segunda de Reyes 2, dice: y Eliseo le dijo, y Elías le dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahí, hermano, Betel representa, amada iglesia del Señor, representa vuestro periodo de preparación para el ministerio. Ahí es donde, hermano, Eliseo comienza a ser preparado para lo porvenir, hermano. La segunda etapa de la vida del cristiano, ahora como iglesia, hermano, vamos a nombrarlo así, Betel, que Betel significa casa de Dios. Después de recibir a Cristo en su corazón, ¿a dónde tenemos que ir? A la casa de Dios, a escuchar palabra de Dios. Porque es el lugar, hermano, donde la casa de Dios, donde la que predica la palabra del Señor, en donde Dios nos va a dar instrucciones, en donde los predicadores predican la palabra de Dios, y se da doctrina, se da, hermano, la enseñanza, y ahí el cristiano comienza a prepararse. ¿Para qué se va a preparar? Por lo que viene, hermano, para su crecimiento espiritual. Entonces, hermano, la palabra del Señor, si nos está diciendo que Betel es casa de Dios, todos aquí estamos en esta casa, y desde el día que usted aceptó a Cristo, permanecemos, hermano, escuchando la palabra del Señor, pero no nada más nos vamos a quedar así. Tenemos que avanzar más adelante. Nos estamos preparando y hermano, he escuchado, por ejemplo, hablando en un mecánico que tenemos allá, cuando el vehículo lo llevamos, luego al joven le digo: ¿dónde está tu papá? No, es que se fue a la escuela. Digo: ¿a la escuela? ¿Ya tan grande? Sí, se fue a preparar, porque los carros se siguen modernizando y la mecánica ya no es lo mismo. Se tiene que ir actualizando. Entonces, de modo le decía, entonces que no termina, pues, digamos así, sus estudios. Pues de una manera, dije, podríamos decir que no.
Algo así es la vida del cristiano. Todos los días tenemos, hermano, que estar escudriñando la palabra del Señor para adquirir conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero lo encontramos, hermano, no en el conocimiento en la calle, no en el conocimiento en el mercado, porque ahí se enseñan, hermano, en el mercado se enseñan, hermano, yo estuve ahí por muchos años, se enseñan, hermano, a hablar pura grosería, puras leperadas y de venganza y de todo lo que se puede hablar en un mercado, hermano. En la casa de Dios se aprende a amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, se enseña y se aprende a caminar el camino del Señor y a guardar sus mandamientos. Ahí, aquí en Betel, o aquí en la casa de Dios, es donde se enseña. Ya después en su hogar también con la familia abriendo la palabra del Señor. Pero el principal, hermano, donde se predica la palabra del Señor, es el centro, hermano. Betel, si ustedes leen las escrituras, Betel fue el centro de adoración, hermano, más importante del pueblo de Israel, hermano. Desde antes que David, hermano, conquistara Jerusalén, fue el primer lugar de la tierra de Canaán, hermano, en donde el patriarca Abraham levantó una tienda en Betel. Vamos a ver si es cierto. Quisiera hablar con el Señor que la iglesia leyera, hermano, en esta tarde. Génesis capítulo 12, verso 8. Y otro hermano o hermana busque Génesis 35:1. Vamos a la Santa Biblia. Génesis 12:8 y Génesis 35:1. ¿Quién tiene Génesis 12? Alabado sea el Señor. 8. ¿Quién no tiene Génesis 12:8? ¿Alguien encontró, hermano? Amén. ¿Mi esposa lo tiene? Amén. Gloria al Señor. Dice así en el nombre del Señor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿En dónde? En Betel. En la casa de Dios. ¿Dónde, hermano, hizo la casa o su campamento Abraham? Junto o frente a Betel, a la casa de Dios. Yo no sé de mis hermanos, ¿verdad? Pero mi hermano Juanito, que es el que está a un lado, le divide la casa a mi hermana Juanita. No sé si son hermanos, pueden sentirse bendecidos de estar enfrente o a un lado de la casa de Dios. Amén. A no ser que no, van a decir, no, pues es que mejor estuviéramos más lejos, tuviéramos pretextos y cosas como eso, porque aquí los hermanos nos ven, si estamos, si no estamos, si llegamos, si no llegamos, ¿verdad? Pudieran decir, mientras más lejos mejor, ¿verdad? Nadie nos ve. Pero hermano, fíjate que Abraham fue todo lo contrario. Ya sabía del lugar llamado Betel, casa de Dios, y ahí precisamente se fue, estableció su campamento, quería estar cerca de la casa de Dios, hermano. Cerca de la casa de Dios, hermano. Entonces, hermano, es un privilegio estar cerca de la casa de Dios, cerca de la enseñanza y de la instrucción divina, porque se predica la palabra del Señor, hermano. Entonces, hermano, vamos a Génesis también 35:1 y permítame leerlo. Génesis 35:1 dice así: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Mire, hermano, las órdenes de Dios. Y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuál es la orden de Dios? Deja el lugar que donde estaba. Deja ahí este lugar. Y sube al lugar donde yo te digo que es Betel. Y quédate ahí. Ahí construye un altar. Porque ahí se te apareció Dios, hermano. Bien pudiera haber dicho Jacob, son tantos kilómetros. Pues es el mismo Dios. Yo me quedo acá en mi lugar y aquí puedo hacer un altar. A veces, hermano, como seres humanos, buscamos la comodidad o lo que bien nos parece. Pero otra cosa es lo que Dios te está diciendo, hermano. Amén. Recuerdo hace años, hermano, cuando yo era un niño, no sé si te los he comentado, testificado, un pastor de aquello que no recuerdo el nombre, hermano, yo era un niño todavía, hermano, pero se me quedó grabado, hermano, porque en aquel tiempo el que prestaba su casa era un hermano ya grande de edad, hermano, y dejó de ir, hermano. Entonces el pastor, hermano, yo pude escuchar lo que mi padre me decía, porque me decía, ven, acompáñame, me llevaba de la mano. Y le decía, hermano, ¿por qué no fue a la iglesia?
Lo dejaba 2, 3 domingos y lo iba a ver. Hermano, ¿por qué? ¿Y sabe lo que respondía este hombre? Decía, ¿acaso soy un niño para que me venga a traer, para que me venga a decir lo que tengo que hacer? Yo ya soy un hombre maduro. Aunque yo no voy a la iglesia, yo aquí abro mi Biblia, canto, oro y leo la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿será correcto? Si es correcto, siempre y cuando no haya culto. Si es correcto. Es una alimentación diaria de la vida del creyente. Pero otra cosa es que este hombre, hermano, no quería ir a la iglesia, hermano. No quería, como dice acá, le decía, ve a la iglesia Betel, pero él no quería, él quería quedarse en su casa. Dios dice, levántate y sube a Betel, a la casa de Dios, y quédate allí. Allí haz un altar de Dios, porque Él se te ha parecido. Ahora actualizo el tema, hermano. Así como Elías lo llevó a Eliseo, lo que le estaba diciendo, mira Eliseo, en otras palabras ya más traducidas, le estaba diciendo, mira Eliseo, ya te llevé a Gilgal, ya has conocido al Dios Todopoderoso, te has arrepentido, te reconciliaste o lo estás amando con todo tu corazón. Ahora te vas a quedar en la casa de Dios, vas a hacer los mandamientos, vas a caminar obedeciendo la palabra de Dios. Es lo que le estaba diciendo. Cuando lo llevó a Betel. Porque le decía, porque yo me voy a ir, pero te voy a dejar. Y si yo te voy a dejar, necesito que seas un hombre obediente. Un hombre obediente cerca de la casa de Dios. Porque la casa de Dios te lee la palabra de Dios. Quiero que esa casa se transforme en tu corazón y nunca salga de ahí. Porque iban a tener, hermano, un grande ministerio Eliseo. Y la ordenanza, hermano, de Dios a Jacob, y hace un altar. ¿Para qué sirve el altar? Para adorar a Dios. Efectivamente, hermano. ¿Qué debe de haber en la vida del cristiano? Adoración a Dios. Dentro de esta casa y fuera de ella. El altar se ofrece en sacrificios, es decir, ofrendas a Dios. Que el cristiano que tiene que hacer todos los días, ofrenda a Dios, hermano. Dentro del templo y fuera de ello, hermano. Les decía hace tiempo, unos años, unos hermanos, a veces el cristiano, hermano, se sienta a la mesa y en vez de compartir la palabra del Señor, oye, ¿cómo ves este texto? Yo no lo he podido entender. Y ahí, hermano, abriendo la palabra del Señor en la mesa, pues tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, hablarlo o entenderlo. Pero en muchos cristianos no lo hay, sino que empiezan, hermano, a recorrer la lengua, hermano, por todo el mundo, hermano. Sacando vidas ajenas, criticando, murmurando y haciendo, en vez cuando nos está diciendo la palabra, haz un altar en tu corazón al Dios que se te apareció. Creo que todos y cada uno de nosotros se nos ha aparecido, no físicamente, pero lo tenemos morando en nuestro corazón, por lo cual si esto mora en nuestro corazón, que es Cristo el Señor, debe de haber una continua alabanza u obediencia en la casa del Señor, que es nuestro corazón. Recordemos que la Biblia dice que el templo del Espíritu Santo es nuestro corazón. Ahí debe de estar los mandamientos de Dios grabados, esculpidos. Por eso Elías lo llevó a Eliseo y le dijo, grábatelo bien, nunca te olvides de los mandamientos de Dios. Porque, hermanos, si ustedes leen, hermanos, el relato bíblico de la vida de Eliseo, si él no hubiera entendido lo que Elías le estaba diciendo, se hubiera corrompido. Porque en una de esas, estando Eliseo sentado en un monte con su criado Giezi, una mujer tsunamita, hermano, que cada vez que pasaba por aquel lugar, pasaba, hermano, de visita, porque iba Eliseo, y esta mujer le dijo al esposo, vamos a hacer ¿cómo le llaman? Un cuarto, pues, para que usted me entienda. Porque el hombre que pasa es un hombre de Dios, solo nos pasa a saludar y se va, no sabemos a dónde. Vamos a prepararle cama, una mesa para que se quede cuando pase por aquí de camino. Una vez, hermano, que le pasó, hermano, le hicieron el cuarto, hermano, le daban comida. Vive el Señor, como dice acá, hermano, si Eliseo no hubiera aprendido las enseñanzas de Dios a través de Elías, se hubiera corrompido, hermano. Como hoy muchos hombres de Dios, hermanos,
lamentablemente se dejan guiar, hermano, por lo material o se dejan adular y caen de la firmeza del Señor. Por eso nos es necesario, hermanos, todos, no solamente los que servimos al Señor, Iglesia de Cristo y siervos del Señor, Betel tiene que estar, hermano, en nuestro corazón grabado los mandamientos del Señor para que no hagamos lo que nosotros quieramos, sino lo que Dios quiere. Amén. Imagínense, hermanos, si la escuela terrenal, los profesores enseñan y que el alumno dijera el profesor, ¿cuánto es 2 más 2? Pues son 4. Y que le dijera, pues yo no me interesa, 2 más 2 yo digo que son 6. ¿Usted cree que eso le va a servir en lo futuro? No le va a servir. Las enseñanzas, hermano, que te dan los profesores de las escuelas son para acatarlas. Si quiere, hermano, una vida próspera, hablando en términos terrenales. El cristiano, si quiere entrar a la gloria eterna, nos es necesario atesorar la palabra del Señor, grabarla en nuestro corazón para cumplirla, hermano. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Por qué Betel es la preparación? Porque es donde Dios nos llena de su presencia, de sus mandamientos para lo que vayamos a hacer más adelante, o donde Dios quiere que hagamos un trabajo, una labor. Hechos 2, 1 al 4. Vamos a la Santa Biblia. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Alabado sea el Señor. Y vamos a leerlo, hermano, permítame leerlo, gloria al Señor, estamos cerca. Hechos 2, 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho el estruendo se juntó una multitud que estaba confuso, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua a la que hemos nacido? Ahora nos dice, hermano, vamos a ir, pero ahora bríncase al verso, hermano, verso 22, porque está largo el texto. Pedro, hermano, pero vamos a leer el 14 un poco, hermano, para que vayamos entendiendo un poco. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entendemos todo el relato, hermano. Pedro se levantó a predicar y en ese día se ganó 3,000 almas. ¿Por qué no se había ganado antes Pedro almas? Aún faltaba, hermanos, la preparación. Estuvieron, hermanos, 10 días, se supone que en ayuno y en oración, en comunión con Dios. 120 personas se metieron en el aposento, se encerraron, nadie podía salir, nadie podía entrar. Yo no puedo atreverme, le metieron llave para que nadie los molestara. Se encerraron, hermanos, a pedir la llenura del Espíritu Santo. Y Dios contestó, los preparó, los llenó, les dio sus mandamientos grabados en sus corazones. Y de ahí se levantó Pedro, porque ya preparado se gana 3,000 almas, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando andaba con Jesús, hermano, no hay algún otro relato bíblico en lo cual haya ganado almas. Se hicieron milagros, porque cuando los enviaron de 2 en 2, Dios los respaldó y hicieron milagros, pero no dice que ganaron almas. Pero en este relato, sí. Entonces, hermanos, Betel representa en la vida del cristiano la preparación para el trabajo en la obra del Señor. 3. Segunda de Reyes 2:4 nos dice, vamos, retrocedemos hacia atrás, hermanos. Segunda de Reyes 2:4 nos dice: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Jericó, hermano. Por el relato bíblico entendemos cuál era esta ciudad de Jericó.
aquel gran acontecimiento donde Dios desbarató los muros de Jericó. Pero Jericó, hermano, gloria al Señor, Jericó, hermano, representa nuestro periodo de retos, de pruebas y de luchas, hermanos, que tenemos que enfrentar ya como cristianos que vamos madurando. Esta tercera etapa de la vida del cristiano es como Jericó, que significa, Jericó significa lugar fragante, hermano. Fíjese qué curioso, hermano, porque si en la vida del cristiano mora siempre el primer amor y los mandamientos del Señor, va a tener, hermano, en su vida o en las batallas que tenga que enfrentar, una vida fragante. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas. Porque recordemos, hermano, el domingo pasado, nuestra alegría no está fundada en las cosas que tenemos o que vemos. Nuestra mayor alegría está fundada en Cristo, que nos hace felices. Entonces, hermano, Jericó representa o significa lugar fragante o ciudad de bálsamo. Fue, hermanos, de las cercanías de Jericó donde el Señor dio a Josué, ¿verdad?, esta estrategia de que debía, hermano, de conquistar la ciudad. Sabemos perfectamente, no lo vamos a leer el texto de Josué 5:13 al 14, cómo conquistaron la ciudad, hermano. Ahí también vemos, hermanos, que Rahab y su familia fueron salvas, porque Rahab era, para que usted me entienda, era una prostituta. De toda la nación de Jericó, yo no sé, hermano, cuántos pudieran haber con exactitud, hombres, mujeres y niños. De toda esa multitud que había dentro de las murallas de Jericó, solo Rahab y su familia fueron salvas. ¿Por qué, hermano? Si iban ahí, sí, pero Dios ve el corazón de esta mujer que se arrepintió. Y todo un corazón arrepentido, dice la Biblia, Dios no lo puede despreciar. Es todo lo cual Dios busca un corazón arrepentido, y en Rahab lo hubo. Y Dios lo salvó a su familia. Y si vemos la historia, hermano, después de Rahab se casó con Salmón, de Salmón tuvo una genealogía, y ahí viene Jesucristo. Fíjese, hermano, ¿de dónde proviene todo esto? Con razón el Señor Jesús, Dios, hermano, dice la Biblia, Dios levanta del polvo al menesteroso, al pobre, y lo hace andar. O también, como dice Corintios, el apóstol Pablo, Dios usa lo inservible, lo que, para hacer lo que es, hermano. Porque Dios, hermano, lo que para nosotros no sirve a Dios es servible. Y Dios, hermano, ya el pueblo de Dios, la iglesia, ya está, hermano, aceptada para ganar alma para Cristo. Ya está preparado por los mandamientos de Dios. La iglesia, los siervos del Señor, a lo largo de la historia, no podemos decir, hermano, yo no tengo a hablar de Dios, todos lo tenemos en casa. Todos lo tenemos. Y la palabra del Señor ahí nos va a diario y nos prepara a diario para lo que nos por venir. Señor, dice la palabra del Señor, hermano, esta como que tercera escuela donde Elías llevó a misionar. Representamos, hermanos, como que es donde el cristiano se encuentra ya maduro, hermano, ya no está maduro, andando en el sentido espiritual, y se está preparado para conquistar o para ganar o para salvar más almas para Cristo. Se está preparando, se está continuamente preparando. Vamos a Santa Biblia. ¿Por qué? Marcos 16 dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, verso 15. Vamos a la Santa Biblia. Y nos dice el texto de la oración. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Está diciendo la enseñanza es para todos, para siervos de Dios, para no siervos de Dios, para la iglesia, para todos cuando hemos recibido el perdón de pecado. Dios no envía a la batalla sin antes prepararla. ¿Cuántos conocen el relato del endemoniado Gadareno? ¿Han escuchado el endemoniado Gadareno? Terriblemente desnudo andaba
voces y gritos. Cuando se encontró con Jesús, hermano, entre tanto que los habitantes de ese pueblo llegaban para decirle a vete de nuestros contornos, no queremos. Dios ya conocía que no lo iban a recibir, pero Dios le dio, yo puedo decir cuando veo ese relato, le dio una instrucción, como le llaman, rapidísima, como le llaman, hay otra palabra, hermano. Le estaban enseñando rápidamente el mandamiento de Dios, de modo que cuando se fueron, el cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y dice la Biblia que aquel hombre comenzó a predicar en su nación, hermano. O sea, lo preparó de los mandamientos de Dios. Rápido, hermano, Dios a veces usa rápidamente esta forma para predicar la palabra de Dios. A nosotros que nos ha dado, hermano, el tiempo necesario. Hemos, hermano, ahora en mi caso, hermano, de que yo nací muy cristiano, pero déjenme decirle una cosa, no basta los años, hermano. Yo tengo aproximadamente 47 años desde que yo nací siendo en un hogar cristiano, pero no con eso me hace salvo, hermano. Eso no nos sirve para nada, hermano, de que hayamos nacido en cristianismo. Nos sirve cuando amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos y cuando empezamos a madurar. Es ahí que Dios, hermano, ve el fruto. Podemos tener 30, 50 años y siendo niños de como unos enanos espiritualmente. Todavía dice la palabra del Señor en la carta a los hebreos, todavía no es necesario la lechita. Cuanto que tenemos la palabra del Señor a Elías y Eliseo, vamos a sacar final. Luego te llevo a que tienes que irte preparando. Porque lo que viene va a ser más fuerte. Porque lo que pidió, ¿saben qué pidió después? Fue arrebatado, pero antes de que fuera arrebatado, dijo, dame una doble oportunidad. Un día me puse, hermanos, a escudriñar cuántos milagros hizo Elías y cuántos milagros hizo Eliseo. Y le dio los milagros Eliseo a Elías. Entonces se cumplió, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Porque Eliseo era de un corazón, hermano, que amaba a Dios, no se dejó tornar, por reyes que le ofrecieron, hermanos, dinero, nada más. Le llevó como lo sanó de la vete, allá sumérgete, todavía nada más, no, él con ellos iba renegando, como me mandó, estaba, iba a salir, iba a poner su mano, orar a los Dios, rezar tanto, pues no, Señor, no es como el pie, es como Dios. Entonces le dijo, ve, le dijo, vamos, si yo me dice que no haría esto, este hombre que está diciendo, es un mes de río Jordán 7 veces, ¿qué te cuesta? Bueno, obedeció a la séptima vez, salió limpio y regresó. Dijo, ahora entiendo este hombre de Dios, que le llevaba dinero, le llevaba, hermano, ropa. ¿Y qué dijo Eliseo? ¿Se lo recibió? No se lo recibió, hermano. Ni una moneda le dijo. Tu dinero perezca contigo, vete de aquí. Pero su criado, por lo cual, hermano, la lepra que tenía en la mano se le pegó a su criado. Cuando se ama a Dios, no hay hombre o mujer que se deje coronar, hermano. Hoy en estos tiempos hay muchas iglesias, hermano, se tolera el pecado porque la persona va y le da un buen diezmo, le da una buena ofrenda y se hacen de la vista gorda. Pero el pecado no se debe tolerar si se ama a Dios por sobre todas las cosas. Esto no significa debemos de amar los mandamientos, no transformarlos. Aunque muchos dicen que son fuertes, los mandamientos de Dios para nuestro beneficio. Nunca tratemos de suavizar la palabra de Dios, porque un día Dios nos va a pedir cuenta por ello, hermano. Nunca tratemos de diluir la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano, se debe de hablar así como es. Luego Cristo simboliza ya la maduración. Y todas estas cosas vamos aprendiendo en los siervos de Dios de la iglesia. Vamos a ir madurando y creciendo. Cuando estaba al mercado, una fruta lo escoge ya para madurar. A menos que no vamos a comer las cosas
una fruta madura está lista para comer una fruta donde debe de estar hasta que madure. Y algunos que maduran. Así se ve. En el mes de diciembre, hermano, no, mejor dicho en noviembre, que cuando es la temporada de el Día de Muertos, casi por lo regular en fruta verde. Yo conozco un poco de fruta, hermano, pero el día me falló, hermano, compré unos plátanos así como que le dimos a limonaditos, así que eran más maduritos. Hermano, pasó todo noviembre y nunca maduraron esos plátanos. ¿Qué hicimos? O sea, tiramos la mano. Porque no se puede comer. Cuando Cristo viene a buscar frutos a la tierra, va a buscar a sus hijos que están maduros. Va a buscar a hombres y mujeres que han madurado. Y los que no han madurado se van a quedar en el árbol verde. Es lo que dice la palabra del Señor, que cuando Cristo venga, la trompeta se van los que están parados, maduros. Y los que apenas toman el Espíritu se quedan. Y no porque Dios es malo, porque Dios está dando tiempo a la humanidad a que está viendo, a que maduren. Dios busca frutos maduros. La palabra del Señor nos dice, hermano, vamos a ver, Hechos 2, Hechos 1 al 5, Hechos 5, 1 al 5, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, verso del 1 al 5, y también me leo la iglesia del Señor, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, en una heredad, y sustrajo del precio sabido que trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Sustrajiste el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, hombre, sino a Dios, a Ananías, la palabra cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios, hermano, a veces usa los milagros para que la iglesia, hermano, madure. Para que vea el poder del Señor. Dios usó este acontecimiento para que quedara bien en claro, hermano. Los ojos de Dios ven y escudriñan todo. Nada se le escapa a nuestro Dios. Nada. Dios, hermano, usó al apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, hermano, porque todos conocemos esta historia que no es, hermano, no es nada raro, hermano, que alguien diga quién fue Ananías, quién fue Zafira, fue un matrimonio, hermano, que dijeron vamos a vender nuestra heredad y lo vamos a entregar a los apóstoles para que lo repartan, pero viendo los millones, dijimos una parte y vamos a quedar de acuerdo, pues lo vendimos en tanto. Eso es lo que ellos, hermanos, se pusieron de acuerdo, pero Dios que ve y conoce, escudriña todas las cosas, no le pudieron mentir al Espíritu Santo. Entonces, hermano, este hombre cayó muerto y también su esposa también por haber convenido con él. Esto trajo a la iglesia que la iglesia madura, que la iglesia pusiera confianza en Dios, porque vino un temor, hermano. A veces, hermano, los siervos del Señor, nosotros como siervos de Dios en la iglesia, algo que nunca debemos de perder es el temor de Dios, hermano. El día que pierdamos el temor de Dios, pudiéramos pasar como Ananías y Zafira, muertos. Quizás no físicamente, pero espiritualmente seríamos. Como dijo Apocalipsis, solamente tendríamos nombre de que vivamos o de que vivimos, pero estamos muertos. Entonces, hermano, Jericó nos está enseñando la etapa de maduración, en donde el cristiano se debe mantener firme. ¿Puedo glorificar a Dios? Amén. Quiero leer también Hechos 7:54. Ahí estamos, hermano. Hechos 7:54. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 7, verso 54. Vamos a la palabra del Señor. Y dice así, esta es la palabra del Señor. Oye estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y cogían dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, el de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, le fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta el pecado. Y habiendo hecho, durmió. La maldición de Esteban, hermano. Este hermano que dijo ahí es un bálsamo, hermano. Aunque esté sufriendo, es un bálsamo a nuestra vida el Espíritu Santo. Me imagino los fariseos de todo que lo acusaban, hermano, falsamente, todo eso. Y entonces Esteban le dijo: no les tome, Señor, en cuenta esto. Y ellos, en vez de se calmaran, se enfurecían en sus corazones, crujían sus dientes contra él, pero Esteban estaba tranquilo, lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús, le dijo: yo veo la gloria de Dios. Y aquellos que estaban a sus alrededores, que es un mentiroso, y agarraron quizás, hermano, lo apedrearon. Yo me pongo a pensar que cómo reaccionaría en lugar de esto. Yo creo que a lo mejor hubiera yo huido para salvar mi vida. Pero es cuando nos falta maduración, al ver las pruebas, vimos. Pero Jericó nos enseña, hermanos, a soportar la lucha, la prueba, aún cuando sea aún de muerte. Esteban estaba ya maduro y vio la gloria de Dios, hermano. Y estos, aquellos que decían religiosos, que sabían todo, Dios les dio la oportunidad que se arrepintieran, como lo hicieron. Y mientras apedreaban, hermano, que mientras los hombres apedreaban a Esteban, yo creo, hermano, que una persona que no tuviera madura espiritual, que no amara a Dios, que no los mandamientos de Dios, diría: ¿por qué, Señor, me están matando? Si he dado tantas almas, le estaría reclamando a Dios. En cambio, una persona como Esteban, lleno del Espíritu Santo, ya les dijo: no tomen en cuenta este pecado. No se los tomes en cuenta. Uno que los que me están matando, Señor, vete tú mi juez y júzgalo, Señor. No, Esteban estaba duro, con razón Jesús nos manda. Debemos amar a vuestros enemigos. Y en Esteban, hermano, un claro ejemplo que los amó hasta la muerte, pidiéndole a Dios no les tome en cuenta este pecado. Amén. Entonces, decir que Esteban ya ha alcanzado una maduración espiritual, pero aquellos cristianos que no han alcanzado una maduración, es fácil, hermanos, identificar. Siempre están en otro que aquello más. Esto quiere decir que no están maduros, están frutos verdes. Ojalá que esos frutos verdes les concedan maduración, porque como dice la palabra del Señor Apocalipsis: vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar. Si no tuviese arrepentido. Hechos 9:31 nos dice, escuchen, entonces las iglesias tenían paz por la Galilea y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la maduración en nosotros, que nos quebranta el corazón, nos remueve nuestros tendones, nuestras coyunturas, para que vayamos creciendo espiritualmente. Termino. Reyes 2:6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y ve tu alma, no te dejaré. Fueron pues ambos al yermo. ¿Qué diría Elías? Es un terco, es un éxito. Ya le dije que se quede aquí y no puede. No, hermano, lo estaba probando, hermano. Lo estaba probando. ¿Cuánta disposición
en Eliseo para seguir los mandatos o el camino de Dios. Me acuerdo de un pastor, hermanos, hace unos años atrás. Él testificaba y decía, hermano, me gusta. Un hermano que lo ha agarrado porque lo he visto que se puede y me puede apoyar con esto, hermano, puede ver aquello, hermano, puede ir allá, hoy no puede venir allá, hoy no puede llevar esto. Y un hermano me dijo, ya hermano, ya, que no hay más hermanos que lo puedan. ¿Por qué siempre a mí? Dije, porque Dios tiene un trabajo para ti y te está preparando. Pero si no lo quieres hacer, Dios para a otro lugar. Y así fue. Así que hermano, imagínense que Eliseo había dicho, ya me quedo aquí. No era apto para el ministerio que iba a hacer o que iba a recibir. Por eso él dijo, oiga, tú vale, vive el Señor, yo no te voy a dejar, yo te voy hasta el final. Entonces Elías dijo, este es el correcto. Yo quería comprobarlo. Entonces, hermano, cuando llegaron el momento Jordán, el río Jordán, hermano, representa nuestro periodo ya, hermanos, como que de una graduación por lo que vamos a recibir. Esta cuarta etapa de la vida del cristiano, hermano, es un libro muy famosísimo y muy misterioso, hermano, en la Biblia. Grandes acontecimientos de la Biblia, hermanos, están relatados en este río Jordán. En esta etapa de la vida, hermanos, del cristiano ha alcanzado, hermanos, ya se puede decir el lugar más arriba, por decirlo así, hermano. Ya está a punto, hermano, de entrar a la presencia de Dios. Cristo está pronto a sacar a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Ojalá que los siervos de Dios que están sobre la faz de la tierra y la iglesia que están sobre la faz de la tierra, incluyendo estas y todas las que existan, ojalá sigamos teniendo el primer amor en nuestra vida. Ojalá que tengamos en Jericó a seguir, hermano, madurando espiritualmente para que cuando suene la trompeta, decía mi hermano la noticia, están preparando las naciones, ¿verdad? Porque anhelan el tratado de paz. No podemos brincar. No lo podemos saltar, hermano. No podemos decir, me vuelo todo esto y que me dé mi título. No, en medio de una lucha se podrá, bueno, a lo mejor que con tanta maldad que ya se ha disparado, tanto que ahora se pueden comprar los títulos, ¿verdad? A lo mejor paga una cierta cantidad y ya con un título de ingeniero, de abogado, de doctor. Pero imagínense, pongamos que yo salga con un título de abogado, de doctor, y lo ejerzo, lo pongo ahí, pongo mi oficina. ¿Qué cosa hay, hermano? Imagínense que me ponga de ingeniero, ahí me diga, señor ingeniero fulano, ahora vengo a que me haga esta casa, y no tengo ni idea. Va a ser un desastre, hermano. Hasta puedo matar vidas. Igual con un médico, simplemente porque yo quiero ser un médico, pongo mi título. Lo que voy a hacer un matano. Ahora entiende que así no nos podemos brincar. Yo no quiero amarte, no quiero guardar tus mandamientos, no me interesa, son muy duros, no quiero pagar, quiero ser siempre un bendito, así como aquella vez. ¿Es que podamos graduarnos cuando suene la trompeta? No se puede. Tenemos que cortar todos estos pasos para que podamos entrar. La palabra del Señor, hermano, así como, hermano, no se puede hacer un lado, como dice el Evangelio de Lucas 4.1. Vamos rápidamente, hermano. El Evangelio de Lucas 4.1. Ya voy a terminar, hermano. El Evangelio 4.1. Vamos rápidamente de Lucas. Lucas 4.1. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Ya díganme, la lectura de esa me esconderán. Gloria al Señor. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue, hermano, el Señor Jesús al desierto? ¿O por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Así es. No se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. No se puede hacer nada. Todos los cristianos que tienen el Espíritu Santo, la Biblia, estos son llamados hijos de Dios. Y los que andan en el Espíritu
las obras de la carne. ¿Por qué? Porque andan en el Espíritu. Y Pablo dice a los romanos, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, el Jordán, cuando atravesaron, hermanos, el relato bíblico, ustedes lo quieren leer en su cartón, Elías tomó su manto y golpeó las aguas y pasaron. Y como Eliseo no se le despegaba a Elías, Elías dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Eliseo, para él era eso tan sencillo. Probablemente, hermano, no sabía lo que quería. Porque Elías dijo, cosa difícil has pedido. Solamente una cosa para que te cumpla. Si tú me quieres ser quitado de ti, entonces la Biblia vinieron los carros de fuego y los caballos de fuego y arrebataron a Elías. A presencia de Dios. Y Eliseo clamó, Padre, Padre mío, y su gente de caballos y sus carros de fuego. Y cayó el mando de Elías. Entonces él entendió, dijo, yo pude verlo, entonces quiere decir que ahora ha reposado el poder de Dios que tenía Elías. Y tomando el manto, quiso experimentar, recordando y le dijo, ¿a dónde está el Dios del Elías? Y las aguas salieron. Y Dios estuvo con Eliseo. Amén. Decía, nosotros que estamos aquí, vamos a ver la muerte, otros quizás sí, pero sea que vivamos en el Espíritu para poder recibir al Señor en el aire, o sea que muéramos, que sea cualquiera, hermano, seamos de Cristo, que atraviesemos de Jordán y que el Señor venga, hermano, con la nube a relatarlo. Y dice la palabra del Señor, y así estaremos siempre con quién, con el Señor. Solamente atraviesan el Jordán, el último obstáculo, hermano, para graduarse, hermano. El último. ¿Qué hace Elías? Es imposible atravesar. Bueno, solamente nadando podemos atravesarlo. A veces, hermano, viene una difícil situación en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en donde quiera. Es como el último pincelazo, hermano, pincelazo, hermano, que Dios está dando en nuestra vida, en nuestra corazón, en nuestra familia, para que podamos atravesar el Jordán y así esperar por completo al Señor que venga de las nubes. ¿Cuánta seguridad había en Elías que dijo, si tú me ves que yo me voy a arrebatar, te será hecho? ¿Cuánta seguridad había en Elías? Porque había hecho todas estas cosas. Y eso solamente vimos en Elías. En Elías, él amó a Dios por sobre todas las cosas. Guardó los mandamientos de Dios por sobre todas las cosas. Maduró espiritualmente por sobre todas las cosas. Atravesó el Jordán y ahí se graduó y se fue a la gloria eterna. ¿A dónde estamos nosotros? ¿En qué escuela nos quedamos? ¿La de Gilgal? ¿En la de Betel? ¿La de Jericó? No sabemos, cada uno sabe perfectamente. Pero Dios nos está dando la oportunidad a todos para llegar a la meta. Para que nadie diga, yo no me dijeron, a mí no me enseñaron, a mí nunca escuché, todo está siendo escrito en el libro de memoria, hermano. Todo, hermano. Ojalá que un día, las hermanas que no vayan de acá, pero a la voluntad del Señor, nos vayamos con Cristo. Amén. Qué felicidad será, hermano. Que se quede todo aquí, hermano. Que se quede todo acá, porque hay mucho más recompensa estando en la presencia del Señor. Jordán, hermano, es ahí donde ya nuestro corazón ya fue transformado de puro accesible. Ya nuestras malas brotas, hermano, decimos, ya fue transformado nuestro vocabulario. Ya es donde, hermano, nuestra expresión de hablar o de decir las cosas ya fue cambiada por el poder del Espíritu Santo. Solo estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Es ahí, hermano, en el momento de la decisión, ya estamos preparados. No es que nos vamos a cambiar nuestro carácter. No, hermano, ya el Jordán simboliza ya es que estamos listos. La iglesia debe de estar ya lista, transformada, esperando al Señor. Ustedes leen, hermano, la
os sorprendáis el fuego de prueba que viene sobre vosotros como alguna cosa extraña. Si ustedes lo leen, hermano, y leen el libro de los evangelios, hay que ver el apóstol, el discípulo Pedro, agresivo, mal hablado, con el apóstol Pedro en su carta. Un Pedro realmente transformado. Según cuenta la historia, hermano, se sentó a la mesa a escribir, y lo que para él odiaba, porque lo declaró, Señor, para otra vez allá te van a matar, no, cosa que acontezca, no le gustaba, no le gusta sufrir, pero es parte, hermano, del crecimiento espiritual de la vida del cristiano. Jesús le dijo, apártate de mí, porque tú no pones los ojos en lo espiritual, sino en lo terrenal. Y vemos después en sus cartas, ahora sí, no se sorprendan de la lucha, de la prueba. Ahora recomienda, hermano, un Pedro totalmente transformado, esperando a que su Señor los llame a su presencia. Porque atravesó el Jordán, hermano, está esperando a su Señor. Pero no podemos decir que ya transformamos, o ya atravesamos el Jordán, hermano, o vamos a atravesar el Jordán, si todavía en nuestra vida, hermanos, hay pecados ocultos, o guardamos cosas de basura espiritualmente, y podemos decir, ya estoy esperando. No, hermanos, porque nos estamos engañando nosotros mismos. Y dice la Biblia, y la verdad no está en nosotros. Tenemos que ver uno nuevo, uno transformado, uno que solamente habla amor, habla paz, habla tranquilidad. El carácter feo, hermano, aquel agresivo fue transformado. Todo, hermano, se transformó por el poder de Dios, a través, hermano, de las escuelas que vamos pasando, hermano. Y yo puedo citarle más textos, 1 Corintios 13:11, Hebreos 5:12, 14, hermano Pablo dice que llegamos como niños fluctuantes. Tenemos que madurar y llegar a la meta final. Póngase de pie, hermano. Amén. En esta tarde, hermano, Señor, que si estamos en la primera, Señor, así manténnos con ese amor y que sigamos aprendiendo tus mandamientos, guardando nuestro cuerpo para ponerlo por obra. Señor, si tú nos estás preparando para el ministerio, como Jericó nos estás preparando, ayúdanos, Señor, para poder llegar a la meta final y escuchar de tu voz, de decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, en esta tarde, Señor, quiero pedirte de la cosa, no solamente por mi vida, la de la familia y la de la iglesia, sino por todas las que están sobre la faz de la tierra, las iglesias. Lo importante, Señor Jesús, es que siempre reine el primer amor, amándote a ti por sobre todas las cosas, Señor. Porque esa es la que nos da, Señor, a soportarnos, ayudarnos, Señor, por el bien. A cambiar tu casa, Señor,